Textos no literarios continuos. Departamento de Lenguaje y Comunicación, cuarto básico. La meta de la clase de hoy es conocer los propósitos y principales características de los textos no literarios continuos para facilitar su comprensión. Buenos días, mis queridos niños. Hoy, en la clase virtual de lenguaje, aprenderemos los textos no literarios continuos. Veremos qué es un texto no literario, qué es un texto continuo y conoceremos sus propósitos y sus características. Esto nos ayudará para comprenderlos mejor cuando debamos leerlos. Les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y espero que pongan mucha atención en el siguiente video. ¿Cuándo un texto se clasifica como no literario? Un texto se clasifica como no literario cuando no usa la imaginación de su autor. Solo entrega datos reales que yo puedo corroborar en una fuente. ¿Cuándo un texto se clasifica como continuo? Un texto se clasifica como continuo cuando yo para comprenderlo debo leer todos sus párrafos en un orden determinado. A continuación, veremos el primer tipo de texto que cumple con estas dos condiciones. Noticia. El propósito de una noticia es informar sobre un hecho reciente relevante para la comunidad. Su estructura es la siguiente: nombre del periódico, sección. La sección es la división interna que hace cada periódico según los temas de sus noticias. Por ejemplo, en la sección nacional, los diarios ponen las noticias del país. En la sección de deportes, de todos los equipos de fútbol o de los tenistas, etc. Epígrafe. El epígrafe contextualiza la noticia. Luego viene el titular, que es la idea principal, lo más importante. La bajada, que completa la información del titular. El lead, que responde las preguntas más importantes de la noticia. No es necesario que todas las preguntas estén ahí, pero generalmente, si tú necesitas saber lo más relevante, tienes que leer el lead. Luego viene el cuerpo, quien entrega más información sobre la noticia y generalmente una imagen. Una de las características principales de la noticia es que para comprenderla tenemos que reconocer los datos que nos entregan sobre el hecho. Para esto es necesario encontrar las respuestas a estas preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo fue? ¿Cómo ocurrió? Si sabemos eso, podemos comprender la noticia que leímos. Si nos fijamos acá, tenemos una noticia. Al periódico al que pertenece es a Las Últimas Noticias, tiene su fecha y su sección, que es la nacional. Luego tiene el epígrafe, que dice se llaman 7 y es una mascota regalona de una familia Las Condes, o sea, no está contextualizando lo que va a ocurrir. Tenemos el titular, que dice vecinos confundieron al lindo gatito con un feroz felino, y la bajada, que completa la noticia. Alcalde Lavín dice que es inofensivo, que los inspectores lo conocen y que hasta tienen un protocolo para capturarlo. Luego viene nuestro lead, que tiene las preguntas que necesitamos para comprender la noticia y el cuerpo. Recuerden que si no puedo encontrar todas las respuestas en el lead, debo seguir buscándolas en el cuerpo de la noticia, porque no necesariamente van a estar siempre ahí, sino que solamente las principales. Y además tenemos la imagen que acompaña. Y si nos fijamos acá, ¿cierto? También dice descripción de la imagen. Muchas veces algunos diarios describen un poco la imagen para darle un contexto. Nuestro siguiente texto es el artículo informativo. El propósito de un artículo informativo es informar sobre un tema entregando datos confiables y objetivos. A veces se puede apoyar de imágenes y gráficos. Su estructura es la siguiente: un título, que es una palabra o una frase que representa el tema del texto. Luego viene la introducción, un párrafo inicial en que se va a presentar el tema y el propósito para activar al lector. El desarrollo, que son párrafos en los que se desarrollan las ideas principales y se organizan según su orden de importancia, para luego leer la conclusión, que es un párrafo o párrafos finales en los que se retoman las ideas más importantes y se sintetizan.
Una característica muy importante de este tipo de texto es que se organizan en subtemas de modo que la información sea más clara para el lector. Si el artículo es extenso, esos subtemas se separan en subtítulos y eso es lo que nos ayuda a leerlos de forma más fácil. Si nos fijamos, acá tenemos un artículo informativo. Este ya lo leímos y obtuvimos su idea principal. El título es La bicicleta, o sea, nos están informando del tema del que nos va a hablar. Luego viene un párrafo introductorio y este artículo tiene subtítulos que organizan los subtemas y hacen que sea más fácil su comprensión. ¿Quién inventó la bicicleta? Y las bicicletas en la actualidad. De esta forma, los lectores se ordenan y saben sobre qué leerán. Biografía o autobiografía. El propósito de este tipo de textos es informar los acontecimientos más importantes de la vida de una persona o la propia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La biografía la escribe un tercero, pero la autobiografía la escribe uno sobre sí mismo. La estructura es la siguiente. Título, generalmente es el nombre de la persona de la que se va a hablar. Introducción, corresponde a la presentación del personaje. Desarrollo, ahí se cuentan los sucesos trascendentales o más importantes de la vida del personaje que se seleccionó. Conclusión corresponde a una valoración sobre la trascendencia del personaje, o sea, por qué hoy es importante para nosotros. Este tipo de texto presenta sus acciones en un orden cronológico. Generalmente los hechos están acompañados por los años en que ocurren las historias. Hay biografías de personajes fantásticos, como por ejemplo de Mickey Mouse, o biografías de personajes reales, como por ejemplo de Alexis Sánchez. Ustedes pueden buscar las biografías que les interese leer según su estilo de personajes. Si nos fijamos acá encontramos una biografía, es de Harry Houdini. Es decir, sobre él van a hablar, como les dije, generalmente el título es el nombre del personaje. Luego tenemos los acontecimientos de su vida en orden cronológico. Fíjense, lo primero que nos dice es cuándo nació y comienza a hablarnos de su niñez. Luego en el desarrollo nos empieza a hablar de los hechos que hacen que él sea muy importante para nosotros y en la conclusión, ¿por qué lo vamos a recordar, cierto? ¿Cuáles son sus éxitos? Y termina con la fecha de su muerte. Otro tipo de texto no literario es la carta o email. Su propósito es enviar un mensaje, comunicar. Fijémonos en la estructura. La estructura de la carta comienza con el lugar y la fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida y luego se firma. En cambio, en el correo electrónico debemos partir poniendo el mail del destinatario, el asunto del que deseamos hablarle, saludo, el mensaje, ¿cierto? El cuerpo, la despedida y la firma. No tienen exactamente la misma estructura porque en un email no debo poner lugar y fecha, ya que es automático. El correo electrónico es un servicio digital que permite a los usuarios el envío y recepción de mensajes instantáneos y hoy ha reemplazado a la carta en muchas ocasiones por su rapidez y simplicidad. Si ustedes les preguntan a sus padres, les aseguro que todos envían a diarios correos electrónicos. El lenguaje. Es muy importante el lenguaje en este tipo de textos, ya que si el lenguaje es formal, es porque este email o esta carta está dirigido a alguien que no conocemos o que consideramos importante. Entonces mantenemos un lenguaje respetuoso, lejano. Por ejemplo, lo saludamos de la siguiente forma. Estimado y el nombre completo. Luego viene el lenguaje informal, que es cuando yo le escribo a alguien al que le tengo confianza. Por lo tanto, uso el lenguaje afectivo. Por ejemplo, si lo voy a saludar, le puedo poner querida abuelita o le puedo poner mejor amigo. Lo mismo pasa con la despedida. Cuando me despido de alguien formalmente, me despido atentamente o saludos cordiales. Pero de forma informal le puedo poner muchos besos y abrazos. Si nos fijamos, acá puedo encontrar una carta, tal como les dije, parte con el lugar y la fecha y luego el saludo. Querida María José,
Usa la palabra querida y se despide con te quiero mucho. ¿Esta carta será formal o informal? Muy bien, es una carta informal, ya que usa muchos elementos que uno no usaría si la estuviera escribiendo a una persona distante o lejana. Como por ejemplo, en la mitad de la carta, si ustedes se fijan, dice what, como preguntando incluso en otro idioma. Eso, por supuesto, si le estuviéramos escribiendo a alguien a quien no conocemos o que le debemos respeto, no podríamos incluirlo. Entrevista. El propósito de una entrevista es informar por medio de preguntas y respuestas. Su estructura es la siguiente. Un título, que generalmente es el nombre de la persona a quien entrevistan. Luego una introducción que nos cuenta un poco del personaje y la razón por la cual lo entrevistarán. Y luego una serie de preguntas y respuestas. Para preguntar, deben usar los pronombres interrogativos, es decir, ponerle tilde al qué, al por qué, al cómo, al cuándo, al quién, dónde y cuántos. Para responder, obviamente, no se deben usar esos pronombres. Es muy importante que hagamos una diferencia en el por qué. El por qué, cuando está en pregunta, se escribe separado con tilde y cuando está en respuesta junto y sin tilde. Los entrevistadores deben saber persuadir al entrevistado para crear un clima de conversación agradable y que la persona se pueda mostrar tal como es. Las preguntas deben ser directas y no deben olvidar ambos signos de interrogación. Acá podemos ver una entrevista. El título es el nombre del personaje. Luego en la introducción viene la presentación de él, nos cuenta cuántos años tiene y qué es lo que hace. Y luego vienen las preguntas y respuestas. Estas preguntas usan ambos signos y el pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿cuánto lleva tilde en la A? ¿Qué lleva tilde en la E? ¿Y cómo lleva tilde en la O? Si se fijan en las respuestas, estos pronombres no llevan tildes. Ahora a trabajar. Deben abrir su Lectópolis y realizar las páginas 136, 137, 138, 139 y 140 de artículo informativo y 112 y 113 de biografía. El martes 19 de mayo subiremos a Classroom las imágenes de las respuestas correctas para que puedan revisar su trabajo. Recuerden que la tarea 12 de Classroom van adjuntados los contenidos del control del 28 de mayo para que puedan comenzar a repasar los contenidos. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes.